Seguramente tú te habrás dado cuenta que para poder entrar a ciertos lugares, para poder, por ejemplo, entrar ahora a primero de primaria, un niño debe de cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Fuimos criados bajo esta idea. Hay requisitos que se deben de cumplir. Y creo que uno de los más conocidos es tener 6 años cumplidos, ¿verdad? Dice, debes de tener tantos años cumplidos, debes de cumplir a lo mejor con la inscripción o con entregar los documentos oficiales, etcétera, etcétera. Cuando uno, igual en el ejemplo de los niños, cuando uno ve que hay en estos restaurantes unos juegos ahí para niños, normalmente ponen como una regla, ¿verdad? Como una especie de metro y te hacen ver si pasa de este nivel o de esta altura, ya no puede pasar. Son admitidos los que pueden llegar a esta altura. En ocasiones, bueno, finalmente para poder reunirse o hacer uso de instalaciones, uno debe cumplir ciertos requisitos, a lo mejor pagar una renta, entregar una documentación si uno está rentando una casa. Es decir, conforme hemos ido viviendo en esta tierra, nos damos cuenta que hay requisitos que se deben de cumplir para poder obtener ciertos beneficios o ciertas cosas de las cuales nosotros estamos deseando accesar o acceder a. Que puede ser un lugar, que puede ser educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que los requisitos, por lo que el tema de los requerimientos, el tema de aquello esencial para poder ser admitido, los requisitos de admisión, es un concepto que tú y yo conocemos. Es un concepto del cual estamos familiarizados. Y es un concepto que también nuestro Señor Jesús emplea aquí, en la sección del versículo 18 al versículo 17, para que podamos entender, para que podamos apreciar 4 pilares esenciales que describen un discipulado genuino. Porque dentro de estos 4 pilares vienen estos requisitos, vienen esta pauta, vienen estos elementos que no son negociables, si es que uno busca genuinamente ser un discípulo de Cristo. Esos 4 pilares esenciales que describen un discipulado genuino: la confesión, a partir del versículo 18 al versículo 20, la cruz, la carrera, versículos 23 al 24, y la convicción, versículos 25 al 27. Los estaré repitiendo para aquellos que están tomando notas. Pero vemos la confesión, vemos la cruz, vemos la carrera y vemos la convicción. 4 Cs. Que nos ayudarán a poder navegar por esta sección, por este pasaje, y poder apreciar que realmente el ser un discípulo de Cristo, el ser un genuino discípulo de Jesús, implica el poder ser medidos en este estándar o bajo este estándar, el poder tener un conocimiento acerca de estos principios, el poder sujetarse a cada uno de ellos. Voy a dar lectura a partir del versículo 18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Que soy yo. Y Pedro respondió diciendo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Señor, te agradecemos de verdad por este tiempo y esta oportunidad de estudiar tu palabra. Por favor, concédenos sabiduría y prestar atención. Podamos ser obedientes, Señor, que podamos apreciar el tesoro que tenemos delante de nuestros ojos y que podamos vivir unas vidas que glorifican tu nombre, que ejemplifican, que practican un discipulado auténtico y genuino y correcto delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El primer pilar, la primer
eh, el primer elemento que vemos y que estaremos estudiando es la confesión. A partir del versículo 18 al versículo 20. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta que resuena desde hace unos versos atrás. ¿Recuerdan ustedes el domingo pasado? Desde el palacio, Herodes ya estaba preguntando, ya estaba cuestionando, versículo 9. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este hombre de quien estoy escuchando? ¿Es acaso lo que mencionan algunos Elías? Algunos mencionaban un profeta, algunos mencionaban Juan. Pero hermanos, esta misma pregunta también había aparecido anteriormente ya en el capítulo 8, cuando los discípulos de igual manera decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Versículo 25. Es decir, Lucas magistralmente está tejiendo, está presentando, está hilvanando esta serie de preguntas en secciones o en momentos cruciales para que una vez que da respuesta pueda seguir avanzando a los siguientes elementos. Ahora dirán algunos de los presentes, bueno, realmente Lucas ya lo presentó desde el capítulo 1, capítulo 2, el nacimiento de Jesús, el anuncio de los ángeles. Es verdad. Pero ahora nos encontramos no en una etapa previa al nacimiento de Jesús, sino nos encontramos en la etapa durante su ministerio. Así que él, inspirado por el Espíritu, Lucas, nos va escribiendo, nos va relatando, nos va describiendo todos estos pasos, toda esta serie de eventos que están tomando lugar y que a la misma vez autentican el mensaje que él ya ha adelantado, que ya ha presentado desde un inicio, y este es que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y en esta ocasión, versículo 18, él se encontraba orando a solas. Ya había pasado el momento en que los 12 habían venido, que habían contado de todo lo que el Señor había hecho a través de ellos, de cómo realmente no les había faltado nada durante este tiempo que ellos fueron enviados. ¿Recuerdan ustedes? La primera parte del capítulo 9. Ya habían sido alimentados los 5,000. Ya habían recibido ese alimento, ya habían sido saciados y los discípulos habían visto esta multiplicación milagrosa. Bueno, ahora había pasado un tiempo y Jesús se encontraba orando. La Escritura nos dice que a solas. Y sin duda Lucas busca presentar delante de nosotros esa dependencia y esa comunión genuina, esa comunión verdadera del Hijo con el Padre. Orando, teniendo un tiempo de comunión con el Señor, con Dios, con el Padre. Y si bien es cierto, él estaba orando en privado, los discípulos le acompañaban, es decir, estaban cercanos a él. Los discípulos estaban reunidos con él. Y es ahí cuando él se dirige a ellos. Si vemos ahí la parte final del versículo 18. Se dirige a ellos y les dice, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Ustedes 12, 24 oídos. Seguramente han escuchado y saben qué es lo que se está hablando acerca de mí. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? Y es que antes de preguntarle directamente a los discípulos, él busca precisamente escuchar lo que la multitud, lo que la gente está hablando acerca de él, de su ministerio, de los milagros, de su caminar, de su andar, de aquellas señales milagrosas que están teniendo lugar. Versículo 19. Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Bueno, el domingo pasado estuvimos estudiando un poco precisamente esto porque lo leímos a partir del versículo 7 y 8 del mismo capítulo. La multitud, la gente, el pueblo estaba pues un tanto intrigada porque ellos habían escuchado, porque ellos sabían que de la mano de Elías, ellos habían visto también que de la mano de Juan, Dios había obrado de manera milagrosa, pues eran hombres que hablaron con autoridad, que hicieron, en el caso de Elías, milagros, que había algo diferente a ellos y que sin duda eso diferente debía provenir del cielo. Por lo tanto, la gente sabía que había algo especial en Jesús
Y de igual manera lo identificaba y decía, seguramente se trata de alguno de ellos. Ahora, habíamos estudiado anteriormente también, se había profetizado de la venida de Juan, de Elías. Se había profetizado del espíritu de Elías nuevamente viniendo, Malaquías capítulo 3. Por lo tanto, era algo que estaba, era una llegada inminente para el pueblo. Pero sucede que también mencionan que podía ser alguno de los profetas antiguos que había resucitado. En la lectura bíblica estudiábamos Hechos capítulo 3, ¿verdad? Y veíamos que en ese sermón Pedro cita y menciona lo que Moisés había mencionado con respecto a aquel profeta que vendría. Bueno, la gente se encontraba en una encrucijada. La gente se encontraba buscando identificar quién podría ser este hombre, qué personaje, ya sea profetizado, ya sea personaje del Antiguo Testamento o de la Antigüedad, es que está ahora frente a ellos, frente a sus ojos. Jesús no da respuesta, lo vemos ahí en el versículo 20. Es decir, no responde a la multitud, no está muy interesado en corregir a los discípulos lo que la multitud está pensando, en un sentido de dirigirse especialmente a descartar por qué no es Elías, por qué no es Juan, por qué no es alguno de los profetas que ha resucitado, sino que el versículo 20 se dirige a ellos. Y vosotros, ustedes, ¿quién decís que soy yo? Jesús ahora apunta al corazón de los 12 y le pregunta acerca de lo que ellos creen acerca de Jesús, acerca de Él. Se trata ya de algo personal, de algo que ellos mismos se han preguntado, porque lo veíamos hace un momento ahí en el capítulo 8, versículo 25, ante la calma y en el mar, ante esta calma que viene una vez que Jesús habla y la tempestad cesa. Habían pasado seguramente un tiempo y ahora los discípulos se encuentran ante la pregunta de Jesús. Y Pedro responde, ¿no? Pedro responde a nombre del grupo, en representación de los 12, el Cristo de Dios. Pedro responde de una manera acertada. Tú y yo lo sabemos. Para los discípulos ya no había duda de quién era Jesús. Como lo menciona un comentarista, no se trataba de un simple mensajero. Se trataba del verbo de Dios, se trataba del mensaje, del verbo encarnado. Y este término, el Cristo, ya había sido mencionado, ya había sido utilizado, sobre todo por los ángeles, en el capítulo 2, versículo 11. Vienen los ángeles a presentarse a los pastores y les dice el ángel, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 26. Había un hombre llamado Simeón y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, al Mesías. Este es el significado, y esta es la definición o aquello que está detrás del Cristo, de la palabra Cristo. El Mesías, el ungido, apartado para Dios. Y apartado para Dios, como lo sabemos nosotros hoy, para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rey. Esta declaración no viene como una simple manera de Pedro reaccionar ante la pregunta. Y a pesar de lo que nosotros hemos escuchado acerca de Pedro y la manera que reaccionaba muchas veces de manera sorpresiva, en esta ocasión sabemos que hay algo intencional, que hay algo bien pensado, que hay algo realmente racional, seguro. Él no está respondiendo por responder. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 16, versículo 17, una vez que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo describe que Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que no era obra de la casualidad esta declaración, no era obra de la casualidad esta confesión. El saber y reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido.
Hermanos, y esto sucede y esto repercute aún hasta nuestros días, porque el poder ver y apreciar a Jesús, no como un profeta más, no como un hombre más, no como un maestro más, sino como el ungido, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, solo puede provenir después de haber recibido una obra del Espíritu en el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Efesios capítulo 2. Una vez que el hombre en su estado natural se encuentra muerto en sus delitos y pecados, según de Corintios capítulo 3, tiene que venir, según de Corintios capítulo 4, tiene que venir una obra del Espíritu, tiene que venir la luz del Evangelio, la luz de Cristo y obrar un milagro para traer vida a ese cadáver espiritual. Es precioso el poder meditar en esto, porque la obra de Dios en el corazón del hombre permite que los ojos sean abiertos y puedas contemplar a Cristo como Él es. Y dejarte simplemente de ideas confusas. Hace una semana, el sábado pasado, que teníamos este taller, esta mini conferencia aquí en la iglesia, sobre Jesucristo, la persona de Jesús, estudiábamos aspectos muy importantes, su humanidad, su divinidad. Y de igual manera, apreciábamos el hecho de que se requiere una obra sobrenatural del Espíritu para poder apreciarlo y contemplarlo y verlo tal como Él es. ¿A qué me refiero con esto? Hay un número de religiones falsas en este mundo que sí mencionan, citan posiblemente a Jesús, pero para ellos representa un hombre más, representa un maestro, entre maestros tal vez, representa un hombre sumamente importante en la historia de la humanidad, al grado de que conocemos el tiempo antes de él como antes de Cristo y después de Cristo. Pero el poder reconocerlo como el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, no es algo que viene de manera natural del corazón del hombre. Es una intervención divina. Le dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. ¿Qué quiere decir esto? Estás en lo correcto. Y esto tiene implicaciones muy importantes para tu vida y para mi vida hoy. Porque si estamos verdaderamente deseando estar en comunión con Dios, tener una relación con Dios, estar en paz con Dios, realmente encontrar el propósito de tu vida, debes de comenzar por aquí. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser el ungido, el Mesías, es aquel que ha venido a rescatar aquello que se ha perdido. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay manera de poder llegar a Dios si no es a través de Él. El Mesías, el ungido, el enviado, el Hijo de Dios. Este es. Y por eso es tan importante lo que estudiamos, por eso es tan importante el prestar atención a cada detalle, porque a continuación vamos a observar cómo este discipulado comienza con un entendimiento de quién es Jesús, de manera que aquel que anhela poder ser su discípulo entiende que aquello que sale de la boca de Dios, lo que encontramos en su palabra, aquello que viene del Mesías, es enseñanza verdadera, genuina, es vida eterna, y por lo tanto tú y yo debemos someternos ante tal autoridad. Ninguno de nosotros, estoy seguro, desearía poder enfrentarse a todo un ejército de la nación más poderosa. Si nos encontramos en una situación de guerra, tal vez ninguno de los presentes nos gustaría presentarnos delante de un ejército que cuenta con armas de todo tipo, por más armado que podamos estar nosotros, o por más armado que pensemos estar nosotros. Por más de que nuestra perspectiva, tal vez viendo una toma desde abajo, puede ver que no hay tantos allá y que a lo mejor podemos hacer frente. A lo mejor una toma aérea permite ver que estamos completamente rodeados y estamos perdidos. Con un entendimiento claro de quién es Dios, ninguno de nosotros estaría dispuesto a poder hacerle guerra a Dios. A lo largo de la Escritura hablamos y estudiamos de su soberanía, de su poder, de su santidad,
Sabes, no tenemos absolutamente nada que hacer para poder nosotros presentarnos delante de Él. La Escritura nos enseña que es solamente a través de la obra de Cristo, porque Él es el justo que dio su vida por los injustos. ¿Y por qué? 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Por la obra de Cristo nosotros, siendo pecadores, somos declarados justos. Somos llamados y encontrados justos delante de Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por lo que el poder entender y apreciar a Jesús como Él es algo que nuestra alma necesita. Y es algo que el Señor concede y el Señor da. Si Él es el Mesías, si Él es el Cristo, ¿cómo es que se cumplirá lo profetizado? Esto nos lleva al segundo punto, la cruz. Ya hablamos acerca de la confesión y ahora venimos a la cruz, versículos 21 y 22. Siendo que Jesús es el Mesías, la pregunta es, bueno, ¿cómo se cumplirá lo profetizado? ¿Cómo será que Él vendrá a reinar y poner a todos los enemigos bajo sus pies? Versículo 21, pero Él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Dos verbos, dos imperativos que se complementan para dar mayor énfasis a la orden. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una orden muy clara de no decir esto a nadie. Y lo que viene a continuación, versículo 22, es un poco la explicación de lo que acontecerá. Pero también me imagino que en más de uno ha venido la pregunta, ¿por qué Jesús no quería que lo dijeran a nadie? Y es que aquí debemos de pensar y recordar lo que las Escrituras nos mencionan con respecto al propósito de la venida del Mesías. Primeramente, Él había venido, Juan capítulo 1, a los suyos, por su pueblo, por los judíos. El plan es presentar primeramente el mensaje del Evangelio. Vemos a Juan el Bautista preparando el camino, vemos a Jesús llegando y atendiendo la necesidad del pueblo, porque nunca el plan divino radicaba en confrontar al Imperio Romano. El plan divino no hablaba de crear una especie de antipoder o una especie de antirrey o una especie de revolución. Y no era el punto. El plan divino era que el Mesías pudiera dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20, 28. Y contrario a las expectativas humanas, el plan divino del Mesías, al menos en esta primera venida, radicaba en poder llegar a la cruz, como lo menciona a partir del capítulo 22, y resucitar al tercer día. Pero pensemos en las consecuencias o en lo que sucedería si todo el pueblo comenzara a apreciar y a ver que Jesús es el Mesías. Imagina lo que hubiera sucedido en aquel tiempo, si todo el pueblo puesto de acuerdo encontraba a Jesús y empezaba a desear coronarlo. Lo estudiamos en la escuela dominical. Si simplemente con el anuncio de su nacimiento Herodes se había vuelto completamente enemigo de Jesús al grado de mandar matar a todos los niños de Belén menores de 2 años, imaginen lo que hubiera sucedido en ese momento, a esta edad adulta, y con todo lo que conlleva el Imperio Romano. Una revuelta, una revolución, algo que no era el plan de Dios. Por lo tanto, Jesús les manda, les dice, no digan esto a nadie. No venimos aquí a buscar crear un conflicto con las autoridades. Más bien, versículo 22, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Primeramente, el Hijo del Hombre, así es como se refiere Jesús a sí mismo. El Hijo del Hombre. Ya lo habíamos visto anteriormente en Lucas. Y es que en capítulo 5, versículo 24, Jesús quien dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Hijo del Hombre, por supuesto, nos habla acerca
Y viene a nuestra mente el hecho de su humanidad. Plenamente Dios, plenamente hombre. Pero también nos habla de aquello ya profetizado en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre. Pero también debemos de pensar que hay un primer hombre que es Adán, y como lo vemos en Romanos capítulo 5 y posteriormente en su carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona a Jesús como el segundo Adán. Si en el primer Adán fuimos nosotros condenados, es gracias al segundo Adán, a Jesús, en que nosotros podemos encontrar libertad y perdón de nuestros pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ya no lo había mencionado Lucas, pero también lo había expresado en el capítulo 6, versículo 5, donde nos dice que el Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo. Toda autoridad por encima de todas las cosas para perdonar pecados, Señor del día de reposo. Además, todo un privilegio, versículo 22 del capítulo 6, cuando los hombres, le dice a sus discípulos, los aborrezcan o los insulten por causa del Hijo del Hombre, es decir, por causa mía, por causa de mis enseñanzas. Bienaventurados son. ¿Qué quiere decir esto? Una bendición. El ser dichosos por aquellos que siguen y viven a la luz de lo que Jesús había enseñado. El Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre debe padecer mucho. Nuevamente, esto ya viene anunciado en Daniel capítulo 9, versículo 26, donde se menciona que se quitará la vida al Mesías. Pero también lo vemos en el libro de los Salmos. Y hay una linda progresión ahí en los Salmos. No sé si habían tenido oportunidad de meditar en ella. Posiblemente el salmo más conocido es el Salmo 23, donde vemos y recordamos y tenemos esta imagen de Yahweh, de Jehová, como el buen pastor. Pero si prestamos atención al capítulo 22 y al capítulo 24, vamos a observar cómo es que, primeramente, en el capítulo 22 se nos habla de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo que nuestro Señor Jesús cita. Ahí a partir del versículo 17 del mismo Salmo 22, Él dice, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Toda esta descripción de aquello que sucedería en la cruz. Cuando llegamos al Salmo 23, pensamos en el pastor y por lo tanto el cayado. Tenemos la cruz en el 22, tenemos el cayado en el 23, y tenemos la corona en el Salmo 24, porque se nos habla acerca de la entrada del Rey de Gloria. Esta progresión hermosa, donde vemos que sí hay padecimiento para el Mesías, pero Él continúa en control de sus hijos, Él continúa al cuidado de sus hijos, y Él continúa siendo el Rey de Gloria. Antes de la corona está la cruz. Y esto es lo que los discípulos debían entender. Y esto es lo que tú y yo también necesitamos entender. Él debía padecer mucho. Isaías capítulo 53, una descripción también muy clara y detallada de los padecimientos del Mesías. Ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas y ser muerto. Mira, tal vez para nosotros hoy no signifique mucho, porque otra vez, como lo he mencionado anteriormente, para nosotros que leemos ya desde este lado de la historia, leemos la Biblia, pues cuando leemos acerca de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, son los malos de la historia. Tú y yo leemos acerca de los fariseos y ya sabemos que son los malos, son los villanos. Nada más les falta estar enmascarados o tener un antifaz. Y la verdad es que así no andaban los fariseos. Ellos eran reconocidos por el pueblo, eran la autoridad religiosa de aquel tiempo. Por lo tanto, el ser rechazado de la autoridad religiosa en aquel tiempo no era la opción más popular para nadie. En algún sentido era ser aquel apartado, el loco. No era una descripción que muchos buscaban tener en su currículum. El Mesías, Cristo, dice
debo padecer y ser rechazado por la sociedad, porque el liderazgo judío continuaría rechazando su obra, su autoridad. La palabra rechazar significa literalmente quedar corto, ser indigno. Y esto es lo que los fariseos, lo que los principales, los ancianos, buscaron continuamente hacer, manifestar su indiferencia ante la autoridad y el ministerio de Jesús. Continúa y dice el versículo 22, y ser muerto. El Mesías viene para gobernar. ¿Cómo es que va a ser muerto? Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Recordarán ustedes que la manera de comenzar este evangelio, la manera en que se anuncia la llegada del Mesías a María es: Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, versículo 32 del capítulo 1 de Lucas. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y avanzamos al capítulo 9, versículo 22, y ahora el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, nos está diciendo que Él debe morir. Aún para el lector que va avanzando progresivamente, debe ser algo que es un poco chocante, porque no puede ser. ¿Cómo es que la muerte se tiene que atravesar en medio de la llegada o del camino del Mesías al trono de David su padre? Pero la verdad es que hermanos, a partir de este versículo, es el comienzo de los anuncios continuos a los discípulos acerca de esta realidad. ¿Por qué es que les costaba tanto pensar que el Mesías debía padecer, debía sufrir? Bueno, claramente una de las razones es porque no hace sentido que el Hijo de Dios, aquel enviado, vendría a esta tierra y no manifestara todo su poder desde un inicio. Pero si te pones a pensar, a cada uno de nosotros de igual manera nos gusta ganar. Creo que difícilmente alguien diría que le gusta perder, aún en lo que sea. Nos gusta ganar, nos gusta identificarnos con el lado ganador. Los discípulos veían a Jesús obrar y hacer y crecer en popularidad, digamos, en aceptación, sanando. Ellos querían estar del lado de los buenos. Y aunque les había costado un poco, tal vez por el rechazo a lo mejor de los principales, de los judíos, ellos estaban cada vez más seguros, en este punto estaban completamente seguros de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto es importante, esto no los exime de cometer errores, como lo sabemos más adelante. Pero en este momento ellos podrían estar en esa situación donde, pero si tú eres el Mesías, ¿cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que vas a padecer? No hace sentido que vayas a padecer, que vayas a sufrir. Nosotros no queremos sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Nosotros no queremos padecer. Pensamos estar del lado correcto, del lado del Todopoderoso. Hermanos, venían ellos de sanar enfermedades, de predicar el Evangelio, y veían cómo Dios estaba utilizándolos a ellos. Jesús les había dado esa autoridad. Pero el que Jesús fuera entregado a los gentiles, el que Jesús fuera objeto de burla, el que Jesús fuera afrentado, escupido, azotado, no era exactamente lo que ellos estaban esperando del Mesías. Nuevamente, porque ellos no querían identificarse con el lado perdedor, el lado que sufre de la historia, pero por supuesto también porque no querían verlo sufrir a él. El padecer, el sufrir no es algo que venga de manera muy natural en nosotros. Pero como lo leemos en el libro de los Hechos, todo esto forma parte del plan predeterminado de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 36. Es el apóstol Pedro quien dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es precisamente como culmina el versículo 22. Y resucitar al tercer día. Habrá padecimiento, habrá rechazo, habrá muerte, pero también habrá una resurrección.
Los discípulos eran llamados a reservar esta información, que el pueblo no tome uso de esto para crear una revolución, ver a Jesús como un libertador social, sino que realmente apreciarlo e identificarse con ese mensaje de que el Mesías estaba frente a ellos, sí, pero este Mesías y su camino y su ministerio venía con padecimiento incluido. ¿Cómo es que se cumpliría? ¿Cómo es que se cumplirían los propósitos del Mesías de venir a esta tierra por medio de la cruz como un acto de salvación por los pecados de los suyos? De manera que llegaría a la muerte, pero vencería a la muerte al resucitar al tercer día. Es imposible para ti y para mí hoy venir a un entendimiento correcto de Jesús sin entender el significado de la cruz. ¿Y por qué decimos esto? Continuamos con el tercer pilar, el tercer principio, que es la carrera. Ya vimos la confesión, ya vimos la cruz, ahora vemos la carrera. ¿Quiénes pueden seguirlo en este andar? ¿Quiénes pueden seguirlo en esta carrera de distancia? ¿Quiénes pueden mantener el ritmo de continuamente, de manera disciplinada, fijar sus ojos en Él y seguirlo? Versículo 23, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ustedes ya reconocieron quién soy. Ustedes reconocen y saben que soy el Mesías. Y ahora ya les he revelado lo que va a suceder, lo que voy a padecer y la victoria gloriosa sobre la muerte. Si quieres venir en pos de mí, es necesario que te niegues, que tomes tu cruz cada día y me sigas. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Alguno de ustedes quiere, anhela, desea? ¿Quieres identificarte conmigo? ¿Quieres realmente prestar atención a aquello que tengo que decir que es importante para tu vida y hacer a un lado lo que tú piensas que es importante para tu vida? Porque eso es negarse. Aprender a decir que no es una disciplina que nos van enseñando, que los grandes mentes de la productividad enseñan hoy en día, ¿verdad? ¿Quieres ser más productivo? Tienes que aprender a decir que no. Bueno, la lección que viene del maestro de maestros, del Hijo de Dios, es: todo lo que tu carne desea es un no. En un principio, por supuesto. Es decir, tiene que ser filtrado a la luz de la voluntad del Dios Todopoderoso para tu vida. Es y debe ser filtrado, y debe ser comparado, y debe ser traído a la luz de la palabra para que puedas ver si genuinamente eso es algo que le agrade a tu maestro y que no se convierta simplemente en un placer momentáneo de tu carne. Negarte a ti mismo implica aprender a decir que no a todo aquello que pueda llevar tu vida al borde de deshonrar, de mostrarte rebelde a tu maestro. Un abandono total a buscar poner como prioridad tu satisfacción propia, mi satisfacción propia. Es una decisión radical, porque contrario a lo que las grandes mentes de este mundo nos dicen, ya no somos llamados a vivir para nosotros mismos. No hay más lugar para nuestras prioridades, pues que ahora se tratan de sus prioridades. Negarnos a nosotros mismos implica exactamente eso. Lo que el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando entiende perfectamente que él se encuentra crucificado con Cristo y ya no vive más para él, sino que Cristo vive en él. Negarse a uno mismo implica, como lo dice Jesús en el versículo 33 del capítulo 14, renunciar. Renunciar a aquello de más valor en tu vida.
a tu carácter que tanto atesoras, a tu manera de ser, a tu manera de expresarte que tiene tanto reconocimiento de otro. Renunciar a todo aquello que se interpone en el camino de que las prioridades de Dios sean establecidas en tu vida. Porque ya no eres tú quien está al mando, ya no eres tú quien está en el control. ¿Alguien desea morir? Pues este es el llamado del discipulado. Tomar la cruz cada día y seguirle. Y me refiero a morir precisamente a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Y a convertirse precisamente en un espectáculo para el mundo. Jesús lo fue. Al caminar, camino al Calvario. La imagen de tomar la cruz cada día a lo mejor es muy popular. Tú y yo la tenemos, hemos visto cuadros. Le podemos imaginar una persona cargando una cruz. Lo que le hace falta a ese cuadro que tienes en la cabeza realmente es el poder ampliar el panorama y presentar todo lo que está sucediendo alrededor. Porque no solamente está la tortura propia, el dolor y el cansancio, sino están todas esas voces alrededor diciendo, gritando, criticando, ofendiendo. Un martirio total. En aquel tiempo, los que tomaban su cruz era porque iban camino a ser crucificados. Tomar la cruz cada día se trata de una exposición pública. Otros lo van a ver. Claro que lo van a ver. Otros van a estar observando. Otros van a estar admirando, gozando de tu sufrimiento, burlándose. Y el apóstol Pablo lo sabía bien. Y él menciona en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, que esta aflicción pasajera, que esta tribulación, que esta aflicción leve produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. ¿Qué quiere decir esto? Dice el apóstol Pablo, porque no ponemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El problema que tenemos es nuestro continuo deseo por darle un peso a las cosas temporales de este mundo. Porque para el mundo esto es su prioridad. Y la verdad es que esta ideología se infiltra de manera muy clara en la iglesia. Aunque a decir verdad, tal vez no es necesario que se infiltre, pues está en nuestros corazones y es lo que nuestra misma carne desea. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y eso es importante, porque no es cuando amanecemos de buenas o cuando amanecemos más motivados, o el lunes que venimos saliendo de la iglesia. No, también es el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y el sábado. Y el domingo. Seguirle. No solamente es negarse, no solamente es la parte intelectual tal vez, sino es la parte práctica. El discipulado se define en negarse, tomar la cruz y seguirle. Negarse, tomar la cruz y seguirle. El apóstol Pablo lo describe también en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 al 27, con una imagen que seguramente está muy presente en nuestras mentes ahora por los Juegos Olímpicos. Porque el apóstol Pablo menciona y dice, mira, ¿no saben que los que corren en el estadio, ellos corren para obtener un premio? Ustedes deben de correr de tal modo que lo ganen. Todo el que compite en los juegos, menciona él, haciendo referencia precisamente a estos juegos de la antigüedad, se abstiene de todo. Vean la disciplina ahí. Él dice, el que quiere competir por ese premio se abstiene. Ellos se abstienen para obtener una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26, por eso de esta manera yo corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado.
¿Cuál es su motivación? El saber y entender que así como hay personas en esta vida que su vida se convierte realmente en una disciplina continua por una medalla, en una obsesión por esto, como creyentes debemos de tener también nuestros ojos fijos en la meta, en el galardón. Y eso implica una disciplina continua, una negación diaria, un tomar la cruz y un seguirle a Él. Versículo 24 de Lucas capítulo 9, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Parte de poder andar y seguirle a Él es entender la perspectiva correcta. Por más de que quieras salvar tu vida a tu manera, la vas a perder. Pero el que pierda su vida, el que se niegue a sí mismo, el que tome su cruz y me siga, ese la salvará. Mira, si realmente el Señor te ha concedido poder apreciar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, esto resulta en algo obvio. No estoy diciendo que en algo fácil. Estoy diciendo que en algo claro. Él es el Hijo de Dios. Él es quien puede guiar mi vida a lo mejor, a los pastos verdes que necesito. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay un propósito de vida para el discípulo de Cristo y es perder su vida por causa de Él. Si tuvieras una enfermedad terrible, que si te dijeran el día de mañana vas a morir, y viniera un doctor y todos los estudios médicos reflejarían, mira, esta es la pastilla que te va a salvar. Toma esto y no vas a morir mañana. Bueno, tú estás muy decidido y empiezan a llegar otras opciones. No la tomes y la tomes. Esta es naturista, esta es homeópata, esta es esto, esta es otro. Entonces, pones el internet y empiezan a salir todos los expertos de la salud que hay ahora. Te empiezan a confundir. Y empiezas a dudar. Empiezas a hacer y a prestar oídos al consejo de otros. Pero aquello que desde el principio ha estado grabado en tu conciencia, creados a la imagen de Dios, dice Romanos capítulo 1, que su ley está grabada también en nuestros corazones. Tú sabes lo que es correcto. Él ha dado evidencia de su eterno poder y deidad a través de su creación. No hay manera que tú puedas continuar negando su existencia. Lo que haces es restringir la verdad en injusticia, que es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1. Te niegas a poder tomar algo que pueda salvar tu vida. Por orgullo, por confusión, por lo que quieras. Solo hay un camino, solo hay una verdad. Solo hay una manera, la única manera, dice el pastor John MacArthur, de que los pecadores perdidos sean salvos del castigo eterno, y es experimentar el abandono de todo por seguir a Cristo. A fin de la cita. Abandonar todo con tal de servir a Cristo se convierte en la manera y en una respuesta natural del pecador que entiende que sus pecados han sido limpiados, que no hay más enemistad con Dios. Jim Elliot, un misionero que sirvió en Ecuador, decía, no es tonto el que renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es un tonto el que renuncia a aquello que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Pero a la luz de los hombres, sí que lo es. Porque lo que el mundo nos dice es que lo importante es el aquí y el ahora. La carrera del discipulado implica una negación continua y un recordatorio claro de que no hay manera que yo en mis fuerzas pueda salvar mi vida. Yo debo perder mi vida a causa de Él. Y es Él quien me salvará. Pero eso viene
solamente como un don de Dios, el entendimiento de poder observar tu condición real delante de Él. Y finalmente lo que observamos es una convicción, versículos 25 al 27. Porque ¿para qué negarse y seguirlo? Versículo 25. Pues ¿de qué sirve o de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se destruye? Jesús presenta la realidad y les hace ver lo que está en juego. Pero también lo que es verdaderamente importante, la luz de la eternidad. Hay algo más valioso que ganar todo el oro del mundo, y esa es tu alma, es la eternidad. El camino al éxito de este mundo es el camino a la autodestrucción. Porque si tu prioridad, porque si tus ojos están puestos en el aquí, están puestos en el ahora, debes prepararte para un futuro de condenación eterna. Porque ya lo hemos estudiado, lo mencionamos en la escuela dominical, 1 Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde, se destruye? Una pregunta que creo que tú y yo sabemos la respuesta. Pero no solo eso, versículo 26, el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Aquí hay algo muy importante. Hay dos situaciones que van a suceder. Sí, habrá algunos que se avergüencen y habrá algunos que no se avergüencen, lo sabemos. Pero mira, si alguien se avergüenza de él y sus palabras, tengan por seguro que el Hijo del Hombre se avergonzará de ti o de esa persona cuando venga en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Él vendrá. Y le está diciendo a los discípulos, mira, esta primera venida del Mesías es para poder proveer ese camino al Padre. Pero en la segunda venida, cuando venga en gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles, ahí, ahora sí, lo que están esperando ustedes, al Rey en toda su gloria. Él vendrá y juzgará al mundo con justicia, y Él se avergonzará de aquellos que se han avergonzado de Él y de sus palabras. No hay duda. Es Jesús quien juzgará. Hechos capítulo 10, versículo 42. Él ha determinado un día. Dios ha determinado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Y ha puesto a un hombre, a Jesús, como juez de los vivos y de los muertos. Él vendrá. Y esa verdad debe hacernos temblar. Porque aún el creyente, por supuesto, encuentra descanso y consuelo en saber que su Redentor vendrá por segunda vez, que todo el mal se acabará, que enjugará toda lágrima, pero a la misma vez un temor reverente de saber que el todopoderoso Dios, que el Verbo de Dios vendrá. Qué preciosa promesa. Y a la misma vez, qué futuro tan desagradable, tan tremendo es lo que le espera a aquellas personas que se avergüenzan, que no ceden, que no doblan su corazón, que no se niegan, que continúan viviendo en su orgullo y en su necedad. Versículo 27, pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Un pasaje, un versículo que ha traído cierta confrontación porque algunos dicen, bueno, ¿qué está diciendo aquí? Que los discípulos no se van a morir hasta la segunda venida. ¿O a qué es a lo que se refiere? Efectivamente, tú y yo sabemos que los discípulos sí murieron, cada uno de ellos, los 12. Pero hay un suceso que viene a continuación. Y creo que es la convicción de la mayoría, es una convicción también mía, que a lo que se refiere precisamente es este adelanto del reino que viene en la transfiguración. Porque en la transfiguración, ustedes saben, Pedro, Juan y Jacobo son testigos de
algo sobrenatural. Una voz del cielo diciendo, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Dos hombres apareciendo en gloria a un lado. Su apariencia de Jesús, su rostro diferente, su ropa blanca y resplandeciente. ¿Qué es lo que están atestiguando los discípulos? Precisamente un adelanto del reino. Un primer vistazo a lo que implica el reino de Dios y el poder de Jesús. ¿Para qué negarse? ¿Para qué seguirlo? Para honrar al único Rey, invisible, inmortal. Hermanos, la confesión, la cruz, la carrera y esta convicción genuina de la venida del reino del Mesías, esta convicción genuina que late en el corazón de no avergonzarse del evangelio porque es poder de Dios para salvación, como le decía el apóstol Pablo, solo puede venir del cielo. Por eso es que hablamos, hermanos, que la salvación es un don de Dios. Recordemos, porque la confesión, el poder reconocer a Jesús como Dios, dice Jesús a Pedro, te lo reveló el Padre, es un don de Dios. Porque la cruz, la justicia de Cristo imputada en nuestro favor, es gracia. No es algo que podamos ganar. Porque la carrera, el poder tomar nuestra cruz y seguirle cada día, es imposible en nuestras fuerzas. Pero Él ha enviado al Consolador, su Espíritu de verdad, para que selle nuestros corazones, para que more en nosotros, guíe nuestro caminar. Y porque esta convicción de saber que su venida es inminente, nuevamente solo puede venir de Él. No estamos solos. Jesús decía, nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. De principio a fin, toda la obra de salvación es de Dios. Es un don de Dios. Tú y yo no tenemos participación y gracias a Dios por ello. Porque a como somos, y sin ofender, fallamos. Bueno, podemos ofendernos. Es la palabra de Dios, no son mis palabras. Pero a la luz de Dios, no somos, no estamos, no podemos. Y debemos reconocer eso y caer rendidos ante sus pies, realmente entendiendo nuestra debilidad, entendiendo que no podemos y que solamente es a través de su obra, solamente es a través de su gracia. Cuando la gente se apartaba de Jesús, en un hecho narrado ahí en Juan capítulo 6, Jesús voltea con los suyos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? La multitud se estaba yendo. Eran muy duras las palabras. No querían negarse, no querían seguirlo, no querían entender que Él era el pan que descendió del cielo, que necesitamos de Él, que sin Él no podemos vivir. La multitud se iba, no quería aceptarlo. Jesús les dice, ustedes también se van a ir, dirigiéndose a los 12, y Pedro le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Y esa es la pregunta para ti, para mí hoy. ¿Creemos que Él es el Santo de Dios? ¿Anhelamos ser sus discípulos? Es necesario poder entender que Jesús es Dios, la confesión. Es necesario poder comprender y apreciar su sacrificio en la cruz y su resurrección. Es necesario poder disciplinarnos y prepararnos porque la carrera es difícil. Tomar la cruz y seguirlo todos los días. Y es necesario andar en este mundo con la convicción de que Él vuelve. Él vuelve. Él reinará en toda su gloria. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Y Él se avergonzará de aquellos que se avergonzaron. Pero de aquellos firmes y fieles, los cuales no se avergüenzan de Él, el Señor los aceptará en su reino, pues no se avergonzará de ellos. Que el Señor nos sostenga y nos permita ser fieles.